Dios me les bendiga. Qué hermoso privilegio Dios nos está dando de llegar a ustedes con nuestro programa. Esperamos que el Espíritu de Dios ministre a su vida. Usted tenga gozo, tenga paz, tenga libertad, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces tenemos días malos, pero aún en el día malo, recuérdese que no está solo, sino que Dios está con usted. Él le ama y Él quiere lo mejor para su vida, no solo en lo material, en lo físico, sino también en lo espiritual y aún lo afectivo, porque somos seres humanos que necesitamos afecto, amor, cariño, respeto, y a veces no lo adquirimos de nuestros seres queridos, pues usted tiene un Padre Celestial en los cielos que le ama de una manera sobrenatural. Así que este día queremos que se una con nosotros, se goce en el tema que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de pedir correctamente. ¿Será que algunas veces pedimos mal y porque pedimos mal no recibimos? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros, abras la palabra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, y ahí tenemos una declaración que Santiago dice acerca de cómo debemos de pedir. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Será que pedimos mal por esa razón? ¿Qué será pedir para nuestros deleites? Y tú te podrías preguntar cuáles cosas serían las que nos dan delicia, nos dan satisfacción. Cuando compramos una casa nueva, yo creo, ¿verdad? Recién a estrenar, es un gozo, es una alegría el poder dar gloria a Dios y gritar viva Dios, viva Cristo, porque nos ha proveído algo material. Podríamos decir también un carro. Si tú desde muy joven has querido tener un carro de marca, entonces de esos que tienen mucho valor, y de alguna manera Dios permite que llegue a tus manos y tú los tengas, a veces nosotros nos gozamos por esas cosas. Y sí, es importante pedir esas cosas porque nos traen el gozo, nos traen la alegría. Pero ¿qué cosas serán que nosotros no pedimos y que sí necesitamos, y que dice la palabra que nosotros, esas cosas que pedimos al recibirlas nos llenan de gozo, pero al final con el tiempo pierden, con el uso pierden valor? Pero ¿qué cosas son que nosotros ignoramos, que no pedimos y que pueden traernos beneficios? Así que quédate, queremos hablar un poquito sobre esto, y conmigo está nuestro hermano Agustín y su esposa, que me acompañan, y esperamos que el Espíritu de Dios te pueda dar una respuesta en cuanto a esto de pedir correctamente. Bienvenida, hermana Gloria, qué bendición tenerla. Gracias, pastora, por habernos invitado a este bonito programa, y le damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado un nuevo día, y Dios les bendiga a cada uno aquí en Almavisión, a todos, y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén. Hermano Agustín, bienvenido en este día. Amén. Damos gracias a Dios y a usted, y también a Almavisión, por tener esta bendición de poder hablarle la palabra de Dios. Amén. Así es que le invitamos, ¿verdad? En el lugar que usted se encuentre, que usted pueda escuchar el programa y le sea de bendición. Amén. Allí en Santiago nos dice, ¿verdad?, que nosotros pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal. Entonces, a veces pedimos bendiciones materiales,
y a veces esas bendiciones en lugar de disfrute son de piedra de tropiezo. ¿Será que se está refiriendo el versículo que no debemos de pedir por nuestras necesidades, hermano Agustín? ¿Qué considera usted? No, pues realmente, ¿verdad? Debemos de entender, ¿verdad? Que cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que tenemos un Padre paternal en los cielos. Tal vez el Padre que está aquí en la tierra, pues muchos, ¿verdad? Familias tal vez ya no lo tenemos, pero realmente no estamos solos. Tenemos un Padre paternal celestial en los cielos, el cual Él tiene cuidado de todas las cosas que nosotros queremos, que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros lo tenemos a Él como nuestro Dios, nuestro consejero, y que Él tiene cuidado de nosotros, Él los abre una puerta que nosotros creamos en Él y tengamos fe que cuando hablamos, no hablamos al aire, ni Amén. Hablamos a algo que no existe, ni a algo vano, ¿verdad? Tal vez no lo miramos, pero por fe nosotros podemos sentir que Él los va guiando cada día. Amén. 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 Miramos a través de esto, ¿qué será lo que nosotros realmente debemos de pedir? Porque en lo material, hermano, nosotros, dice el Señor, ¿verdad? Si creemos en nuestro corazón y tenemos esa fe en nuestro Padre Celestial, dice que Él suplirá para nosotros todo lo que nos falta conforme a su misericordia en gloria. Y dice que nosotros no nos afanemos. No dice que no pidamos esas cosas, como el vestir, como el comer, como un carro, una casa, la prosperidad aún de nuestros hijos. No es que no pidamos esas cosas, sino que dice que no caigamos en la ansiedad a causa de las cosas materiales. Pero qué cosas nosotros sí con seguridad, si le pedimos a Dios, Él nos va a dar. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13, habla, hermanos, de dos clases de sabiduría. Dice que hay una sabiduría que es de lo alto, que primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz a aquellos que hacen la paz. Y luego también nos describe en el versículo 15 otra clase de sabiduría. Dice, la sabiduría que no es de lo alto, dice que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Y yo creo que una de las bendiciones, de las riquezas que nosotros debemos pedir, y sí las vamos a recibir, es sabiduría e inteligencia para vivir cada día y no perjudicarnos nosotros mismos. Porque cuando tomamos decisiones o hacemos ciertas acciones, hermanos, a veces no van acompañadas de actos de justicia, de benignidad, de bondad, no va guiado por un espíritu de mansedumbre, sino a veces otras actitudes. Y la sabiduría de Dios hace que uno pueda en acción, podamos nosotros tomar decisiones correctas y no perjudicarnos. La sabiduría y la inteligencia abren el entendimiento nuestro para que comprendamos que cuando tomo una decisión es en beneficio y no para que salga perjudicado. Entonces, al comparar, pedir a Dios por mis necesidades físicas, materiales, yo sé que Dios me las va a suplir, porque dice que valgo más que los pajaritos. Y dice que Él los alimenta. Y aún dice que de Él
son todos los seres creados, ¿verdad? Incluyendo los pajaritos. Y entonces, y dice que aún los lirios del campo Él los viste con colores tan hermosos, ¿verdad? Y el olor tan rico. Dice, y valemos más que ellos. O sea que Dios me da a mí la seguridad que al venir a ser hija de Dios, yo tengo muchos beneficios y adquiero muchas riquezas, pero a veces uno solo pone las riquezas materiales y eso me llamó a pensar un poquito de pedir correctamente, porque como somos seres terrenales, pedimos nosotros lo terrenal, pero a veces por falta de sabiduría no somos buenos administradores de esas bendiciones. Usted hablaba de un ejemplo hoy que veníamos en el camino de Salomón. ¿Qué es lo que Salomón pidió, hermano? ¿Y por qué pidió de esa manera Salomón? ¿Por qué Dios le dio a Salomón eso que él pidió? Bueno, o sea, digamos, como Salomón era él, joven. Y él entró como, pues, como rey, ¿verdad? Fue rey. Pero él al iniciar como rey, él se encuentra en una situación, dice que no sabía, pues aún menciona entre lo izquierdo y la derecha, entre la mano izquierda y la derecha. No podía diferenciar. Ajá. Ajá. Y la cosa está que él necesitaba. O sea, uno lo primero que tiene que tener en nuestra conciencia es realmente si por la necesidad que uno tiene, realmente la necesita. Si no la necesita, pues porque tal vez ya lo tiene, pero no se da cuenta porque no hay sabiduría. ¿Verdad? Pero cuando Dios ve que realmente la necesidad por lo que uno está pidiendo, lo necesita, Él la suelta. Okay. Porque a Salomón él se dio cuenta de que la necesidad que tenía Salomón realmente era para que el reino de Dios hubiera justicia. Amén. Justicia, o sea, que no hubiera incertidumbre, ¿verdad?, en lo que él iba a hacer, que no hubieran engaños. Entonces él tenía que depender de la sabiduría de Dios. Pero como dice allí en la Biblia, que porque él no pidió, dice, para él, para sus deseos, entonces Dios le dijo, ok, ahí está, tenés la sabiduría y no habrá otro más como tú. Más grande. Ni siquiera le dijo, y por eso te agrego riquezas. Amén. Y no habrá otro más en la tierra como tú. O sea que al uno pedirle realmente a Dios que realmente las cosas le van a servir a uno, y para que su gloria de Dios sea conocida en el mundo, entonces Dios suelta la bendición. Amén. Por eso es que a veces nosotros tenemos impedimentos para recibir, porque pedimos solo para nosotros mismos. En cambio, Él pidió en beneficio del mismo pueblo. Y a veces por naturaleza hay cierta sabiduría para hacer ciertas cosas y uno actúa de manera sagaz y adquiere las cosas, pero allí claramente Santiago dice que esa sabiduría es terrenal y aún añade animal y diabólica. Entonces con esa sabiduría puede usted lograr mucho, porque va acompañado de cierta sagacidad. Pero esta sabiduría de Dios, para que nosotros la recibamos, dice que trae como fruto el ser pacíficos, el ser amables, el ser benignos, el actuar con misericordia,
dice buenos frutos, dice sin hipocresía, nos lleva a la práctica de la justicia y hace conciencia en nosotros esa sabiduría de ser pacificadores, guiarnos por la paz los unos con los otros. Mire qué bendición. Entonces, a veces nosotros, las bendiciones que Dios pone aún materiales, o aún de nuestro cuerpo, a veces pedimos la bendición de nuestra salud, pero no dejamos de comer cosas dañinas y nos perjudicamos a nosotros mismos porque no pedimos que nos dé sabiduría e inteligencia para cuidar nuestro cuerpo. Y entonces ahí estamos nosotros cargando con una lista de medicinas, hermano, que realmente, y nosotros nos sentimos mal del cuerpo, pero creo que a veces muchas de nuestras enfermedades que padecemos, hermanos, es por carecer de buen entendimiento, porque no tenemos la inteligencia ni la sabiduría de lo alto, y eso es algo que nosotros debemos de pedir constantemente, hermano. Señor, dame esa sabiduría para que no me perjudique cuando vayamos a comer ciertos alimentos dañinos para mi organismo, tener la oportunidad de frenar y decir no. Como uno que, gracias a Dios, no tomo la pastilla de la diabetes, pero yo no me puedo sobrepasar con el azúcar. Y una de mis debilidades son los pies y el helado. Y cada vez que yo voy a la tienda, yo paso por allí y me reprendo a no agarrar un ice cream, porque sé que es dañino para mí. Entonces, pedirle al Señor que uno pueda tener ese dominio, ese control, y ese dominio, ese control viene a través de esas riquezas de la sabiduría. Eso es hablando de lo físico, pero hay muchas áreas, hermano. A veces por falta de sabiduría uno abre la boca, hermano, y se mete en un pleito. A veces por falta de sabiduría uno se mete en un negocio y sale perdiendo la inversión que pone. Entonces, ¿qué nosotros debemos de pedir? Debemos de pedir a Dios correctamente. Y una de las riquezas que debemos de pedir es sabiduría e inteligencia. Y fíjense que la sabiduría y la inteligencia le abre el entendimiento a uno. Entonces uno con el entendimiento abierto comienza a tomar decisiones que le ayudan. Hablábamos de levantarnos temprano. A veces uno se acuesta 11, 12, 1 de la mañana. ¿Cómo vamos a funcionar si tenemos que entrar a las 6:30, 7 de la mañana, hermano? Y entonces uno todo desvelado allí, malhumorado, el sistema nervioso descontrolado. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Disciplina en el orden de ir a dormir. Pero ¿cómo yo puedo lograr entender que es importante mi disciplina en el tiempo de dormir, irme más temprano a dormir si entro demasiado temprano? Entonces me perjudico mi salud, perjudico mi tiempo, mis energías. Entonces, ¿qué necesito? Un nuevo carro. No, yo necesito sabiduría, inteligencia, prudencia, control, dominio propio, para que yo pueda funcionar de manera correcta al día siguiente y de manera responsable y con buen ánimo, sino que uno ahí anda pero cargado. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de pedir? Debo de pedir sabiduría, inteligencia, todas esas cosas internas que se siembran en el corazón, que abren el entendimiento nuestro, hermano, y que pueden traernos a nosotros una mejor relación con las personas, porque a veces necesito la prudencia, hermano, el control, cerrar mi boca para no dañarme a mí misma ni dañar las relaciones con otros. ¿Cómo lo mira usted, hermana Gloria? Pues aquí el Señor me dio una palabra. Pienso yo que ella le pedía con sabiduría de lo alto que Dios le había dado. Aquí en 1 Samuel vamos a ver el versículo 1, 12. Ajá. Es de Ana. Amén. Aquí dice, mientras del 1, versículo 1 y 12.
Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ella tenía, a mí se me hace que ella tenía mucha sabiduría, porque ella quería tener un hijo y lo iba a dedicar al Señor, porque él era el que iba a venir por su pueblo. Entonces ella oraba, muchas se burlaban de ella, y ella pidió porque ¿cómo se dice? El deseo de una madre es tener un hijo y dedicarlo ya en los caminos de Dios, como todos hemos llegado a aceptar al Señor, dedicarlo a Él, a servirle pues en la obra del Señor. Y así fue. Dios cumplió su deseo de Ana y ella pues dedicó a su hijo a su obra. Amén, eso es lo que me dio. amén. Qué bonito, ¿verdad? Porque ella, en lugar de continuar llorando, lamentándose, a veces por falta de sabiduría, uno sigue en el mismo círculo, ¿verdad? Del dolor. Sí. Y no renuncia al dolor. Ella no renunció al deseo de ser mamá, pero mujer sabia en su corazón, fue al lugar exacto que necesitaba, donde le podían conceder la petición, pedir correctamente. Y fíjense lo que pidió, nuestra hermana nos lo dice, para el servicio de Dios, un hijo que fuera dedicado a Él. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Dependiendo de lo que nosotros pedimos, así recibimos. A veces nos frustramos porque pedimos mal, y en cambio el ejemplo que nuestra hermana nos trae sobre Ana es interesante, que ella ya tenía esa sabiduría, rompió el círculo de la amargura, del enojo, del pleito, y logró ir a la fuente de donde ella podía recibir verdaderamente la bendición de su respuesta. Y a veces nosotros vamos y recurrimos a otras personas o buscamos otros medios para poder nosotros recibir, porque Dios guarda silencio. Pero ¿qué estás pidiendo? Debemos de pedir correctamente. Cuando nosotros pedimos en beneficios para la gloria de nuestro Dios, y así como Ana, así como Salomón, que pidió en beneficio esa sabiduría para ayudar al pueblo de Dios y ejercer justicia. ¿Cuál es tu necesidad? Tienes que llevar y filtrarlo esto en la presencia de Dios. Y pregúntale, ¿es tu voluntad, Señor? ¿Es conforme a tu voluntad lo que yo estoy pidiendo? Y el Señor te va a guiar, el Espíritu Santo. Tú eres su hijo, su hija, y el Señor va a abrir los cielos y te va a dar la respuesta que tú estás buscando. No sé qué necesidad tú tienes y qué peticiones tú tienes. Esperamos que este tema te ayude. Pide correctamente, pide esas riquezas espirituales que el Señor pone en el corazón para que tú las puedas mostrar en acción con obras cuando haya momento de actuar. Vamos a orar un momentito. Espíritu Santo de Dios, oro. No sé qué les aflige y cuáles son sus necesidades. Que el Espíritu de Dios pueda romper esos círculos, Señor. Que salgan de la amargura, del lloro, de la tristeza, del sentimiento del fracaso, de la declaración de que no pueden, que van a morir en esa condición de vida. Que el Espíritu de Dios venga sobre ellos, lo llene de sabiduría, lo llene de inteligencia, les abra el entendimiento para comprender que de Dios viene toda dádiva, toda bendición de lo alto. Si estamos careciendo de sabiduría, de entendimiento, de prudencia, de buen juicio, de misericordia, de amabilidad, Señor, Espíritu Santo, esas riquezas puedan venir a la vida de ellos, oh Dios. Puedan ellos recibir esa paz que necesitan. Espíritu de Dios, muchos pueden tener lo material, pero si no tienen la
la paz de Dios no tienen nada. Espíritu de Dios, no disfrutan la bendición de Dios si ellos no tienen reposo y paz. Señor, guíales para que ellos pidan correctamente. Dios me les bendiga. Escríbanos, háblenos por teléfono y vamos a orar por su necesidad. Bendiciones a manos llenas. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Vamos, dile con voz alta.